Hola, bienvenidos. En anteriores vídeos hemos estado discutiendo el razonamiento inductivo, como un caso en el que los científicos alcanzan conclusiones sin tener total seguridad sobre si tales conclusiones son válidas o son verdaderas. Esto es un fenómeno generalizado en la ciencia. La ciencia suele transcurrir en condiciones de incertidumbre, es decir, en condiciones en las que no tenemos suficiente evidencia para escoger una hipótesis o aceptar una hipótesis con total seguridad, con total confianza. En este vídeo vamos a examinar el papel de la incertidumbre en la ciencia, cómo puede proceder la ciencia, la investigación científica, en convivencia con esta incertidumbre. Es decir, cómo podemos alcanzar resultados científicos cuando no hemos eliminado completamente la incertidumbre acerca de cómo es el fenómeno que estamos estudiando. Y en concreto vamos a hablar del papel de la probabilidad, el papel de la probabilidad y de las teorías probabilísticas a la hora de formular resultados científicos que conviven con cierta incertidumbre, en los que no tenemos total confianza, sino que solamente tenemos un grado parcial de certidumbre. Como ya he dicho, la evidencia empírica disponible en la mayoría de los casos es incompleta, es parcial, es limitada en el sentido de que no elimina completamente la incertidumbre sobre el fenómeno investigado. Es decir, no nos permite asegurar que el mundo es de esta manera, el fenómeno investigado es de esta manera exactamente y no de esta otra. Es decir, la evidencia es con frecuencia limitada en el sentido de que no nos permite eliminar todas menos una de las hipótesis alternativas planteadas. Muchas veces vamos a encontrarnos con que varias de las hipótesis alternativas que se han planteado en un debate científico no son acordes con la evidencia disponible en el sentido que no han quedado totalmente refutadas por la evidencia disponible. Es decir, vamos a tener situaciones en las que haya varias al menos hipótesis que todavía no han sido refutadas de manera definitiva por la evidencia disponible. Por tanto, no podremos concluir que una cierta hipótesis es la hipótesis válida, la hipótesis aceptable y las otras no, porque la evidencia no nos permitirá descartar todas menos una de las hipótesis. Por ejemplo, pensemos en la siguiente analogía, un caso en el que un investigador, un detective, está investigando un crimen. La evidencia disponible sobre el crimen es que el asesino es un hombre. Esto permite descartar a todos los sospechosos que son mujeres. Sin embargo, esta evidencia no nos permitirá descartar a sospechosos, no nos permitirá discriminar entre los sospechosos hombres. Es decir, nos permite decir que el culpable va a ser o bien el capitán, o bien el marqués, bien el profesor, bien el sacerdote, pero no nos permitirá saber cuál es cuál. Por lo tanto, habrá todavía incertidumbre sobre quién es el culpable. Tenemos cierta evidencia, hemos podido descartar alguno de los posibles sospechosos, pero no todos. Por lo tanto, todavía no tenemos certezas sobre quién es el culpable. Esto es lo que sucede muchas veces en ciencia. Los investigadores muchas veces se encontrarán en situación de incertidumbre, en situaciones en las que no pueden decidir cuál es la hipótesis correcta, que no pueden decidir que una única hipótesis sea la única que es compatible con la evidencia. Esto sucederá, como hemos dicho, cuando la evidencia o información disponible sea incompleta o sea parcial. La pregunta es, ¿qué tipo de resultados científicos pueden ofrecerse en situaciones de incertidumbre? Es decir, ¿qué podemos decir? ¿Qué respuestas se pueden dar a las preguntas científicas cuando la evidencia es incompleta o limitada? Bueno, pues debido a que cuando la evidencia sea limitada, debido a que la investigación científica muchas veces transcurre en este tipo de situaciones en las que la evidencia es incompleta, lo que nos encontraremos es que en muchos casos las respuestas que se dan a las preguntas planteadas en la investigación no podrán ser respuestas concluyentes, firmes, que caractericen de manera completa y perfectamente definida el fenómeno que queremos estudiar. Por ejemplo, en la analogía del investigador, no podremos dar una respuesta total y firme a la pregunta ¿quién es el asesino?, sino que los científicos lo que harán será dar respuestas pues que sean imparciales o aproximadas, imprecisas, en lugar de respuestas que se apliquen de manera general, universales, totalmente precisas y que describan de manera completa y exacta el fenómeno. Tendremos, más bien, respuestas parciales, tentativas, probabilísticas, que lo que harán será reflejar el grado de incertidumbre de los investigadores. Estas respuestas deben
caracterizar de manera acertada, de manera correcta, el grado de incertidumbre. Es decir, cuanto más incertidumbre haya, pues más imprecisas o más parciales van a ser las respuestas, y en casos en los que la incertidumbre sea pequeña, nos podremos aproximar a una respuesta que describa de manera concluyente, completa, exacta el fenómeno estudiado. El hecho de que los científicos tengan que dar muchas veces respuestas parciales o respuestas tentativas no significa que la ciencia no pueda proceder o no pueda aplicar sus métodos en casos en que haya todavía incertidumbre, en que la incertidumbre no haya sido eliminada. Es decir, la ciencia dispone de métodos, de estrategias para controlar, acotar, delimitar de manera rigurosa la incertidumbre de nuestros resultados científicos. Es decir, hay métodos para sistemáticamente precisar cuál es nuestra incertidumbre, qué cosas sabemos, qué cosas no, en qué cosas todavía hay ignorancia, cuál es nuestra confianza en ciertos resultados, cuál es nuestro grado de confianza en otros. Y este tipo de métodos permitirán a la ciencia trabajar en condiciones de incertidumbre. En particular, una noción que es crucial a la hora de hablar de incertidumbre en ciencia es la de probabilidad. La incertidumbre acerca de si un evento va a suceder o no puede representarse en términos de probabilidad, de cómo de probable pensamos que es que ese evento vaya a suceder o no. Así, la probabilidad que un sujeto asigne a un evento indicará su grado de confianza acerca de si dicho evento tendrá lugar o sucederá. Si un sujeto tiene mucha confianza en que va a llover mañana, asignará alta probabilidad a que lloverá mañana. Así pues, el grado de probabilidad que un sujeto asigna a un evento reflejará su grado de confianza, y se puede expresar, pues se suele expresar típicamente en una escala de 0 a 1. De 1 corresponde al máximo grado de confianza, es decir, si asignamos probabilidad 1 a un evento, estamos seguros de que el evento sucederá, y 0 es el mínimo grado de confianza. Si asignamos 0 probabilidad a un evento, es que estamos seguros de que no va a ocurrir. Y los grados intermedios serán grados intermedios de confianza. Es decir, un grado, por ejemplo, de probabilidad de 0,5 indica que el sujeto considera que es igualmente probable que el evento suceda como que no suceda. En cambio, si el sujeto asigna una probabilidad de 0,8 a un cierto evento, pues entonces el sujeto estará expresando una mayor confianza en que el evento suceda a que no suceda. Aunque no es una confianza total, admite que deja lugar a cierta posibilidad de que no suceda y cierta probabilidad de que no suceda, pero tiene mayor confianza en que vaya a suceder. Bueno, de manera equivalente la probabilidad se puede expresar en porcentajes también, en este caso sería 100% sería la máxima probabilidad y 0% la mínima, y así, por ejemplo, la probabilidad de ganar la lotería comprando un único boleto, en loterías normales será cercana al 0%, mientras que la probabilidad de perder es cercana a 1 o a 100%. Si tenemos una lotería de 99 tickets, de 99 números, pues entonces comprando un único número tenemos el 99% de probabilidad de perder. La probabilidad que asignaremos a perder será 99% o 0,99. Existen técnicas matemáticas muy desarrolladas, precisas y sistemáticamente, de manera rigurosa, para trabajar, para operar con asignaciones de probabilidad. Es lo que se conoce como la teoría de la probabilidad. La teoría matemática de la probabilidad tiene un papel fundamental en la ciencia precisamente para trabajar con resultados científicos expresados de manera probabilística. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos? Cuando la investigación científica se desarrolla en condiciones de incertidumbre, los resultados alcanzados suelen presentarse de manera probabilística. Así, como ya hemos visto antes, en muchos casos la evidencia no va a permitir aceptar concluyentemente una hipótesis, como una hipótesis que es definitivamente verdadera, sobre la que estamos seguros que es verdadera. Va a haber en muchos casos hipótesis alternativas que todavía no han sido descartadas completamente, que podrían ser compatibles con la evidencia. Entonces lo que haremos será asignar cierto grado de probabilidad a una hipótesis y a sus rivales. Si la evidencia respalda, parece apuntar a cierta hipótesis, pero no descarta del todo otras, lo que haremos será asignar más probabilidad a esa hipótesis que parece el mejor candidato y menos a las alternativas, aunque seguiremos asignando ciertas probabilidades a las alternativas porque no descartamos del todo que puedan ser verdaderas. La idea entonces es que el grado de probabilidad asignado a una hipótesis, por ejemplo una predicción científica, debe reflejar el apoyo evidencial que tiene, el grado de apoyo que recibe de la evidencia disponible. Cuanto más apoyo evidencial tenga una hipótesis, más grado de probabilidad habrá que asignarle.
En un caso sencillo, de nuevo, si estamos en una región lluviosa, observamos nubes densas, es una época de lluvias, la evidencia disponible justificará asignar un alto grado de probabilidad a la posibilidad de que llueva en las próximas horas. Aunque no podamos descartar completamente la posibilidad de que no llueva, puede que haya un cambio de tiempo repentino y se aclare y no llueva. Pero, dada la evidencia disponible, las nubes, la época del año, etcétera, etcétera, la evidencia apoyará a asignar una alta probabilidad a la posibilidad de lluvia. Hay que observar que la necesidad de acudir a teorías probabilísticas, a resultados científicos presentados de manera probabilística en la ciencia, es independiente de si el número del mundo en su naturaleza esencial o fundamental está gobernada por leyes deterministas o indeterministas. Es decir, es independiente de si el mundo es en última instancia de naturaleza determinista o azaroso o indeterminista. Dado que la investigación científica se debe desarrollar con evidencia incompleta o limitada sobre el mundo en muchos casos, nos veremos forzados en cualquier caso a apelar a usar resultados probabilísticos. Siempre que haya evidencia incompleta, vamos a tener que acudir a probabilidades, incluso aunque el mundo fuese en última instancia determinista. Así, los pronósticos, predicciones y resultados de la ciencia en muchos casos no van a darse con una confianza total, como totalmente ciertos, seguros, sino de manera probabilística, como ya hemos visto. Hay la mayoría de los casos la ciencia hace predicciones diciendo que un cierto evento tiene tal probabilidad, otro evento alternativo tiene esta otra probabilidad y, bueno, dependiendo de la evidencia, como hemos visto, asignará mayores o menos probabilidades a cada uno de los eventos, pero no se hará siempre una predicción en la que se diga esto es lo que va a ocurrir seguro, y descartamos totalmente las alternativas. Pensemos, por ejemplo, en los pronósticos meteorológicos. Un mapa como este es un mapa típico de un pronóstico, una predicción meteorológica, en la que lo que se hace es asignar ciertas probabilidades, en este caso a la posibilidad de lluvia. Las zonas que están en rojo, la probabilidad de lluvia es más alta, las zonas que van descendiendo hacia el amarillo y el verde, la probabilidad de lluvia es más baja. En una zona verde, por tanto, la probabilidad de lluvia no es excesivamente alta, es como del 30% o 20%. Esto significa que es más probable que no llueva a que sí llueva, pero no se descarta que pueda llover. Y en general, los pronósticos científicos, no solo en meteorología, son de este tipo. Eso también en encuestas políticas, en predicciones acerca de los efectos de un tratamiento médico. Normalmente no se dice el tratamiento se sabe 100% que va a ser efectivo. Pues lo que se dice es este tratamiento tiene cierta probabilidad de producir ciertos efectos, cierta probabilidad de que se produzcan otros efectos, etcétera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, aunque las predicciones probabilísticas no eliminen totalmente la incertidumbre, es decir, no aseguren que se va a ocurrir cierto evento, siguen siendo una guía útil para la acción, siguen siendo una guía útil para la toma de decisiones. Y esto es así en los distintos campos en los que se recurre a predicciones probabilísticas, pues como ya hemos visto en meteorología, también en economía, en política, en medicina, en ingeniería, en general en las distintas áreas en las que se aplica de manera práctica la ciencia. Por poner de nuevo un ejemplo sencillo, saber cómo de probable es que llueva nos ayudará a decidir si va a haber un paraguas. Incluso aunque no sepamos seguro que va a llover, si sabemos que es muy probable que vaya a llover, bueno, pues será razonable llevar un paraguas si no nos queremos arriesgar a mojarnos. Es decir, este conocimiento parcial de probabilidades, es decir, no es un conocimiento de probabilidades de lluvia, no es un conocimiento cierto, seguro de que va a llover, aún nos seguirá ofreciendo una guía para decidir si llevamos o no el paraguas. Otro ejemplo, si tenemos información sobre la probabilidad de que un volcán entre en erupción en los próximos días, sobre el riesgo de que el volcán entre en erupción, podremos tomar medidas acordes para proteger a las poblaciones cercanas. Si sabemos que es muy probable que va a entrar en erupción, pues será razonable evacuar las zonas cercanas, y esto será así aunque no estemos completamente seguros de que va a entrar en erupción. Del mismo modo, si sabemos que una dieta alta en sal aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión, es decir, aunque no siempre una dieta alta en sal lleve a la hipertensión a largo plazo, en muchos casos es probable que esto sea así, pues esto sirve para reducir el riesgo de tener hipertensión disminuyendo la cantidad de sal consumida, es decir, para tomar medidas médicas o medidas en política sanitaria que nos permitan reducir el riesgo de hipertensión. Por tanto,
Los resultados probabilísticos y las predicciones probabilísticas son útiles en la práctica, nos ofrecen guías. Lo que sucede es que serán guías para toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, es decir, no podemos estar seguros de cuál va a ser el resultado de nuestras acciones, pero sabemos que es más probable llegar a resultados ventajosos para nuestros intereses si actuamos de cierta manera, de acuerdo con los resultados probabilísticos que nos ofrece el conocimiento científico apoyándose en la evidencia. Como ya he dicho, la ciencia se desarrolla en muchos casos en circunstancias de incertidumbre y hemos visto el papel de la probabilidad para representar esta incertidumbre. Una de las principales o una de las más importantes fuentes de incertidumbre en los resultados científicos se encuentra en posibles errores, imprecisiones en las observaciones, experimentos, medidas o los métodos de investigación empleados. Es decir, cuando usamos instrumentos, cuando usamos un método de medida, no usamos estos instrumentos que usamos, estos métodos no son perfectamente precisos, no dan resultados exactos con una precisión total. Imaginaos, por ejemplo, que usamos un reloj con minutero pero sin segundero. Este reloj nos permite ver la hora con cierta precisión, pero no podremos determinar la hora con precisión de décimas de segundo utilizando este reloj. Lo que se aplica a este reloj se aplica a cualquier instrumento. Todos los instrumentos tienen una precisión limitada. Un reloj con segundero va a ser más preciso que uno con minutero, pero seguirá teniendo una precisión limitada. No podremos medir con un reloj simplemente con segundero en décimas o centésimas de segundo. Los resultados científicos es importante que reflejen de manera adecuada, que indiquen la imprecisión que tales resultados presentan. Hay distintas formas de reflejar la imprecisión de un resultado científico. Una opción típica es especificar márgenes de error. Es decir, por ejemplo, al especificar una medida, dar barras de error y decir, bueno, la medida es imprecisa, la medida va a estar dentro de estas márgenes, dentro de esta barra de error. Por ejemplo, al dar la medida de la hora con el reloj, lo que diremos es, no sabemos exactamente qué décimas la hora con precisión de décimas de segundo, pero sabemos que la hora va a estar en este intervalo, entre estos minutos y estos minutos. Sabemos que son entre las 10 y 5 y entre las 17. No sabemos exactamente dónde, pero entre esos dos márgenes, entre esos dos extremos, en este intervalo, se va a encontrar la hora. Los márgenes de error, por tanto, de una medida o de una predicción, lo que indican es el intervalo de valores que puede adoptar la variable en la que estamos interesados. Es decir, el intervalo de valores en el que se estima que se encontrará dicha variable. Volviendo al lenguaje de la probabilidad, lo que diríamos es, bueno, no sabemos exactamente cuál es el valor de la variable, el valor de la hora, por ejemplo, en el caso del reloj. Sabemos que puede estar en algún lugar aquí en este intervalo. Tenemos incertidumbre, pero lo que sí sabemos es que lo más probable es que esté dentro de esta franja, dentro de estos márgenes. Otros ejemplos, que no son además del reloj, pensemos en un cinemómetro, que son los medidores de velocidad que se usan, por ejemplo, en tráfico para poner multas por exceso de velocidad. Estos aparatos, estos instrumentos, no van a medir la velocidad de una manera totalmente precisa, sino que van a venir acompañados de un margen de error en su medida. Por ejemplo, un cinemómetro puede medir la velocidad de un automóvil como 100 km por hora más menos 5 km por hora. Entonces, lo que nos diría esta medida es, no sabemos exactamente cuál es la velocidad, pero sabemos que está entre 95 y 105 km por hora. En un valor de ese rango va a estar. O, por ejemplo, una predicción sobre el calentamiento global, que lo que se diga es, bueno, no sabemos exactamente cuánto va a incrementarse la temperatura en los próximos siglos, en los próximos 100 años, pero sabemos que en los próximos 100 años aumentará entre 1,8 grados centígrados y 4 grados. El valor del aumento va a estar ahí, en esos márgenes. De nuevo, esta predicción se podría dar de manera probabilística diciendo, bueno, lo más probable es que esté en un lugar en este intervalo. Sería muy probable que esté fuera. Esta es, por tanto, un aspecto importante a la hora de caracterizar la imprecisión de los resultados científicos, a la hora de caracterizar la incertidumbre que acompaña a los resultados científicos. Tenemos que dar una representación clara de cuál es su imprecisión. Esta es una de las herramientas, junto con la teoría de la probabilidad, que ya hemos discutido previamente, para alcanzar resultados científicos y presentar resultados científicos cuando hay incertidumbre, cuando no hemos eliminado la incertidumbre, que es lo que va a suceder en la mayor parte de la investigación científica empírica acerca del mundo.